la ley bases, lo que se aprobó, vamos a referirnos al capítulo de lo que es reforma laboral. Se viene una nueva etapa en la Argentina en materia laboral. ¿A quién beneficia? ¿A los empleadores? ¿A los trabajadores? Recién lo planteaba un poco en el vivo que hago en la previa por Instagram, por mi cuenta de Instagram, que si no me seguís también podés hacerlo, @eribenítez con 2 E. Y así siempre te enterás antes de las temáticas que abordamos acá en cada programa de Conexión Erika Benítez por este canal de YouTube. Bueno, gracias Karen por sumarte y por traernos este tema tan importante que, bueno, que nos tiene a todos un poquito preocupados, sobre todo aquellos que trabajan en relación de dependencia y algunos empleadores que dicen, bueno, ¿qué es lo que me espera ahora en materia laboral desde la aprobación de la ley bases o la ley de bases, como se la conoce, ¿no? Vamos a referirnos obviamente al capítulo en lo que respecta a reforma laboral, que hay algunos puntos que son claves. Está bien, bueno, muchísimas gracias, Eri, por la invitación. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, es un tema que está sumamente vigente. Esta ley bases, ya le podemos poner un número porque ya lo tiene. Sí. Es el número 27742. Así que para los que les guste o los que estén pendientes de googlear y demás, pueden descargar el texto completo. Bueno, en mi caso me toca empezar por el tema laboral. La ley tiene varios aspectos, ¿sí? Quiero hacer muy brevemente, pero un poco de historia de dónde viene todo el articulado que surge recientemente. Y digamos, no sé si ustedes recuerdan, el DNU 70/23, que en su parte laboral, digamos, fue cuestionado judicialmente. Producto de ese cuestionamiento, esa norma resulta ser suspendida. Hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su trámite definitivo. Pero bueno, toda la serie de modificaciones que se planteaban a la ley de contrato de trabajo por decreto, digamos, fueron insertas en su totalidad en este proyecto de ley, ¿sí? El articulado que hoy tenemos está bastante podado, digamos, comparado con lo que se había incluido en el proyecto originario de ley bases, que básicamente era la transcripción de la totalidad del decreto de necesidad de urgencia cuestionado y suspendido judicialmente, incorporado ahora al trámite legislativo para que ya salga por esta modificación al régimen laboral, salga por ley y no por decreto, porque precisamente el motivo del cuestionamiento del decreto 70/23 era que provocaba modificaciones en la normativa de fondo, lo cual no podía hacerse por decreto, y que bueno, entonces había que hacerlo por ley. De modo que el texto total del decreto fue incorporado al proyecto de ley, fue muy podado. Hubo 6 meses de discusión parlamentaria. Sí, totalmente. Quedaron muy pocos artículos comparados con los que estaban previstos en su modificación en cuanto al aspecto laboral. La ley, lo cierto es que tiene varios aspectos referidos a el tema laboral, que no solamente atañe al sector privado, sino que también tiene que ver con el empleo público, el empleo en el ámbito de la administración pública nacional, vamos a aclarar. Entonces ahí tenemos un primer aspecto laboral tratado en la norma. Después tenemos el otro aspecto laboral tratado en la norma, que es lo que dieron en llamar la modernización laboral, que son estos artículos, digamos, que se incorporan a la ley de contrato de trabajo, que modifican artículos de la ley de contrato de trabajo. Y luego tenemos también el tema, que eso ya está en otro ítem, que es el tema del blanqueo de las registraciones de las relaciones de trabajo que se encuentran sin registrar. ¿Sí? Claro, eso más que nada para regularizar la situación, porque bueno, hay muchos trabajadores en negro, y también eliminando un poco esto de las multas, ¿no? Al empleador que no tenía trabajadores registrados. Sí, por eso hay dos aspectos. Parte de la eliminación de las multas tienen que ver se encuentran en el capítulo de la modernización laboral, en donde se eliminan absolutamente uno cuando hacía un reclamo laboral, a la par, digamos, de reclamar indemnizaciones por despido, preavisos, rubros salariales y demás que pudieran corresponder al caso. Había toda una serie de multas que incrementaban muchísimo el monto de las indemnizaciones que en definitiva debían pagarse, que son las multas de la ley 25.345, 25.323 y 24.013. Básicamente esas multas se establecían a favor del trabajador, ¿sí? Sumas dinerarias que se entregaban al trabajador para el caso de condena,
y que, bueno, en este caso ya son dejadas sin efecto, pero fundamentalmente atañe al empleo no registrado, al empleo deficientemente registrado y otras multas que se aplicaban que tenían que ver con el no ingreso en tiempo y forma de aportes al sistema de seguridad social y el tema de la no entrega de la certificación de servicios y remuneraciones una vez que se extinguía el vínculo. Sí, sobre todo esto era muy perjudicial para las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, las grandes empresas como que podían afrontar todo eso. Es que lo que se veía en relación con las multas, particularmente en la práctica, esto es una cuestión de praxis, ¿no? Lo que se veía particularmente era que, digamos, los sectores que digamos, detentaban trabajadores deficientemente registrados, sin registración, o que omitían el pago de aportes y demás, precisamente por presión tributaria, que muchas veces hacía bastante dificultoso cumplimentar con el tema de los aportes y las contribuciones al sistema de la seguridad social, eran precisamente las pymes. Era raro ver en empresas más grandes, ¿no? En grandes empresas, empleos sin registrar u omisión en el ingreso efectivo de los aportes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Entonces, evidentemente, las multas recaían normalmente sobre el sector pyme, que, bueno, evidentemente incrementaban bastante el monto de las indemnizaciones frente al caso de un distracto, ¿verdad? Así que, bueno, esas multas fueron eliminadas definitivamente. Les explico un poco para que sepan de dónde vienen y qué multas son y a qué se deben. O sea que hoy por hoy, frente a una extinción contractual, solamente tendríamos para reclamar las indemnizaciones por despido y el preaviso, bueno, los rubros que correspondan impagos. La primera cuestión es el tema de la modernización laboral. Bueno, en principio establece un sistema de simplificación registral. En la actualidad tenemos un régimen de registración laborativa del sector asalariado dependiente en el sector privado, que es bastante muy formalista, ¿sí? Y tiene varias, hay una duplicación de registros que deben hacerse, se establece, eso estará sujeto a reglamentación, no sé cómo va a ser, un sistema de simplificación registral, incluso para la confección de recibos de sueldo y demás, fundamentalmente para aquellas empresas que tengan menos de 12 trabajadores. Estas empresas también, y esto es algo que, digamos, parece un formalismo, pero en realidad beneficia mucho a las empresas más chiquitas, porque le ahorra, digamos, bastantes costos de gestiones contables y demás, es el tema de que con un único aporte ingresarían todos. Ustedes saben que en la actualidad tenemos varios sistemas en donde el empleador, digamos, tiene que aportar y demás. Entonces, con un solo monto, digamos, se pagaría todo. Claro, y luego, actualmente es cargas sociales. Claro, tenemos varios rubros obra social, que hay que pagar. Esto sería con un pago único. Él lo ingresaría, es por lo que dice acá, esto estará sujeto a la reglamentación, tampoco puedo adelantarme, digamos. Todavía no fue reglamentado. No fue reglamentado, pero lo que dice es que con un solo pago, digamos, aparentemente para empresas para pymes, eso sería un régimen preferencial, estarían incorporados todos los rubros y los conceptos que hoy están bastante dispersos, digamos, ¿no? Bueno, luego hay un tema importante que es, esto es técnico, pero bueno, tiene su trascendencia para la gente, lo puede escuchar, y es que la prestación de servicios hace presumir la relación de trabajo dependiente. Esto no es ninguna novedad, estaba explicado en la Ley de Contrato de Trabajo, pero le pone una excepción que antes no estaba prevista, y es que esta presunción no aplicaría en el caso de contratos de locaciones de obras o de servicios, o de contratos de locaciones de servicios profesionales, ¿verdad? En este caso, la relación de trabajo, la prestación de servicios efectiva no hace presuponer la existencia de una relación de trabajo dependiente, de un contrato de trabajo. ¿Eso, por ejemplo, en el caso de las empresas tercerizadas? No, ese es otro ítem. Otro ítem. Ese es otro ítem. Esto sería para... Que también. Esto sería, digamos, a los fines de la presunción de la relación de trabajo. Bien. Se relaciona con el ítem de los trabajadores tercerizados, pero bueno, no, esto se refiere a aquellas contrataciones que se hagan fundamentalmente a través de locaciones de obras o de servicios. En realidad, esto, en la medida de que fuera la relación que se trabara entre dos partes, fuera la de una locación de servicios,
sea profesionales o no, ya estaba excluido per se de la ley de contrato de trabajo, pues se aplicaba el Código Civil y Comercial. Bueno, pero en este caso se aclara expresamente que estaría fuera de la presunción, ¿sí?, ese tipo de relaciones de trabajo. Bueno, en fin. Después tenemos el tema del periodo de prueba. ¿Sí? Antes era de 3 meses. Exactamente, el periodo de prueba antes era de 3 meses. Ahora el principio general es que el contrato de prueba, el contrato de prueba en realidad es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, se celebra a prueba por 6 meses. Este periodo puede ampliarse hasta 8 meses en empresas de hasta 6 y 100 trabajadores y hasta un año, hasta 12 meses, en el caso de empresas de hasta 5 trabajadores. Cabe destacar que fuera del principio general de los 6 meses, esta posibilidad de ampliación del periodo de prueba únicamente puede operarse en la medida de que esto sea negociado por los convenios colectivos. Cuidado con esto porque me han estado llamando varios empleadores diciéndome, bueno, ahora el periodo de prueba puede ser de un año si yo tengo menos de 5 trabajadores. No. Hay que esperar a la negociación colectiva, ¿sí? A ver, digamos, sí, para cada actividad los convenios colectivos permiten que la empresa utilice ese periodo de prueba o no. O sea, a hoy, para todas las empresas, el principio general es de 6 meses. Y no hay derecho al cobro de indemnización. No. El periodo de prueba precisamente por eso digo, para aclararlo. Implica que la parte patronal puede extinguir el contrato de trabajo sin expresión de causa y sin abonar ningún tipo de indemnización durante el periodo de prueba. ¿Sí? Bueno. La figura esto del trabajador autónomo independiente que se crea. Sí. En realidad hay cosas que más que crearse recogen evidentemente quien hizo la ley, quien redactó quien puso la pluma es una persona que recoge experiencia en el ámbito del derecho del trabajo. En realidad no, digamos, son cosas que ya sucedían, digamos, en los hechos, pero bueno, se les dio una recepción. Se les dio un marco legal. Se le dio una recepción normativa expresa en este caso. Si es el caso del trabajador independiente. El caso del trabajador independiente autónomo que puede tener hasta 3 colaboradores independientes sin que ello implique que exista relación de trabajo ni entre el trabajador autónomo y sus 3 colaboradores, puede tener hasta 3, ni que se presuma la existencia de una relación de trabajo en relación con el usuario, o sea, la empresa que los está contratando. Que los está contratando. El caso de los monotributistas, por ejemplo, ¿sería? Claro, acá por ejemplo, un profesional. Sí. La empresa contrata a un profesional que tiene un monotributo. Sí. Ese sería el caso. O sea que el monotributo es un derivado de la existencia de una relación de trabajo que no tiene características de índole laborativa. No debería usarse, digamos, en abuso de la ley para encubrir figuras que son de índole laborativo. Entonces, si yo efectivamente contrato un profesional en condiciones, digamos, de que no... En el sentido de que en esa relación no se den las 3 dependencias, la jurídica, la técnica y la económica, que definen la existencia de una relación de trabajo dependiente, es obvio que no habría ningún tipo de problema y esto ya existía antes. Ahora todo esto se le da recepción normativa, pero bueno, sí, en este caso hay una creación normativa en el sentido de que se le habilita a este trabajador autónomo independiente tener 3 colaboradores, se les establece, se les facilita, digamos, un régimen de aporte, de inscripción muy sencillo. Ahora, estas personas, ¿sí?, tanto el trabajador autónomo principal como sus colaboradores también, deben pagar un aporte. O sea, el aporte que antes tal vez en algunos casos pagaría la patronal, en este caso ellos tienen que pagar un aporte que incluya obra social, jubilación y ART, inclusive. ¿Lo pagaría el trabajador? Lo pagaría el trabajador. Te hacía esta pregunta porque el otro día en el banco, bueno, uno a veces habla con la gente y había un empresario y decía, bueno, una pyme, el dueño de una pyme, y decía, está bueno lo de la ley bases porque yo ahora no voy a tener que tener trabajadores en blanco, voy a poder tomar monotributistas, dice, no les voy a tener que estar pagando ni las cargas sociales porque se las va a pagar él solo. Sí, efectivamente la norma, digamos... la ley me permite tener hasta, no sé, me dijo 10, después se modificó. Sí, es un poco eso, ¿no? Habilita a la patronal a hacer determinado, lo mismo que el periodo de prueba.
si bien esta ley veda la utilización del periodo de prueba de manera abusiva, es decir, contratar a diferentes trabajadores para un mismo puesto con diferentes periodos de prueba, pues sé que en ese momento puedo despedir sin pagar indemnizaciones y eso está expresamente vedado. Lo cierto es que en la práctica es muy probable que sea utilizada en ese sentido. Como es muy probable también que esto que habilita al trabajador independiente, al trabajador autónomo, esta cuestión, esta ratio, digamos, o esta voluntad del legislador de incorporar expresamente exclusiones a las presunciones de la prestación de servicios como presunción de relación de trabajo y demás. Hay todo cierto manejo, digamos, de las normas y cierta modificación y ciertas incorporaciones que evidentemente van a habilitar a que... echa la ley, echa la trampa también, ¿no? A que no, ya prácticamente sobre la base del texto normativo podrían, digamos, utilizarse con fines de encubrir relaciones de trabajo dependientes. Esto siempre pasó, no es novedoso, pero bueno, ahora es como que, digamos, quedaría todo un poco más claro, digamos. Claro, no, yo te hacía esta pregunta porque, bueno, también lo que planteaban muchos dueños de pequeñas empresas es esto de, y yo me tengo que cuidar esto de tomar un trabajador porque enseguida se van, te hacen juicio, y ahora al poder tomar a un trabajador autónomo es como que quedo en cierta manera más al resguardo. Lo que no pasa ser que, o denunciado. sea, si vos podés elegir entre tomar un trabajador autónomo y tomar a un trabajador independiente, es que tenés, o sea, digamos, acá lo que determina, digamos, principio de primacía de realidad. O sea, esta ley, por más voluntad que haya tenido, no llega a afectar los derechos esenciales y los principios generales del derecho al trabajo. Principio de primacía de realidad. Si yo tengo un puesto de planta permanente, ¿sí?, en donde la naturaleza de la relación se da con características de relación de trabajo, y salgo forzando, digamos, el plexo normativo para incorporar, en vez de incorporar ahí un trabajador asalariado, incorporar a un trabajador independiente o un trabajador autónomo, evidentemente estoy haciendo un ejercicio abusivo y estoy incurriendo en un fraude laboral. Y eso va a seguir existiendo. Entonces hay que ver la naturaleza de la relación, que estoy entablando con la persona. Principio de primacía de realidad. Sobre la base de esa realidad, luego elijo o busco el contexto normativo que me habilite. Pero no es que es una cosa tampoco así. Aunque parecería ser como está, digamos, planteado, como se ha insistido y cómo está encarado, parecería ser que habilitaría. Pero yo creo que los planteos y la litigiosidad va a generar, digamos, conflictiva laboral. Después hay algunos aspectos también bastante novedosos. El tema de... Hay un capítulo que me llamó mucho la atención y lo leo porque no estoy habituada a esto, y es que se establecen causales de injuria a los fines de proceder al despido de los trabajadores. Causales de injuria específicas, que son injurias graves y que habilitan a la disolución del contrato de trabajo, evidentemente sin pagar indemnizaciones, ¿no? Y que tienen que ver con la participación del actor, del trabajador, digamos, en su participación activa, ¿no es cierto?, en bloqueos o tomas de establecimiento. Estas conductas van a ser severamente, se las va a considerar jurídicamente como injuria grave, que van a impedir la prosecución del vínculo. Es muy importante. Porque bueno, ¿no? Esto ante una toma y bloqueo de establecimiento. Exactamente, esto es injuria grave. Hubo en varias empresas. Sí, hubo. También hay esto tiene que ver con el bloqueo sindical, en cierta forma, ¿no? Sí, tiene que ver precisamente las conductas que tipifica como de injurias graves a los fines de proceder a la disolución del vínculo, tienen que ver todas ellas, o están relacionadas directamente con las medidas de acción directa. Las medidas de acción directa son aquellas que se promueven por conflictos gremiales y demás. Sí. Evidentemente, estas causales de injurias graves, que, bueno, las voy a indicar porque es muy importante, porque esto es novedoso. La ley de contrato de trabajo, de hecho, no define ninguna causal como injuria, la deja a la apreciación del juez. En este caso, se establecen expresamente cuáles son las injurias que dan lugar al despido del trabajador. Para que no haya ambigüedades.
Sí, exactamente, y que es, bueno, la participación activa en bloques o tomas de establecimiento. También considera injuria grave cuando se afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Esto era algo frecuente también, ¿no? De intimidar al trabajador que no adhería. Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento, es decir, el típico caso de bloqueo de cuando no dejan entrar a los camiones, no dejan entrar a los clientes y demás. Se ocasionen daños en personas o en cosas de la propiedad de la empresa o terceros situados en el establecimiento o se les retenga indebidamente. Pero ya te digo, todas estas causales, que es sumamente novedoso en derecho del trabajo, establecer causales específicas de distracto, están acá establecidas y tienen que ver todas con medidas de acción directa. Luego tenemos el tema que me ha consultado mucho también, el tema de la licencia por maternidad, los plazos, ¿sí? Se conservan. Antes eran 45 días. No, se conservan 90, o sea que eran 45 días antes, 45 y 45 después. después, por eso. Ahora lo que se puede hacer, que esto también pasaba, normalmente la embarazada, digamos, negociaba con el empleador cómo se iba a distribuir. Bueno, ahora se habla de 10 días. Ahora antes. se puede, eso se puede negociar, digamos, se puede hablar con el empleador y se establece que el trabajo prohibido es 10 días antes de la fecha probable de parto. Y después, el resto del periodo, los otros 35 días, acumularlos a los 45 días que vienen después del parto. Yo recuerdo año 2017, yo trabajé hasta 4 días antes de que naciera mi hijo. Por eso, esto es algo que era flexible, de cierta manera, según la empresa. Flexible no era porque la ley de contrato de trabajo normativamente no lo establecía. Pero digo con el empleador. Pero el empleador se hablaba y de esa manera la mujer lograba... para estar más tiempo después, ¿no? Para estar más tiempo después y demás. Bueno, ahora esto se plasmó normativamente. La verdad que me parece un acierto. Sí, que esté plasmado. Exactamente. Luego tenemos el tema de, también muy, muy, muy importante, el tema del despido discriminatorio. Evidentemente, ya digo, el texto fue hecho por una persona que tiene pluma, que tiene praxis jurídica en materia laboral. Sí, efectivamente se establece, ya había varias normas que referían al despido discriminatorio, pero en este caso se tarifa expresamente y claramente la indemnización que correspondería para el caso de despido discriminatorio, que pueden ser del 50% al 100% de la indemnización por despido. Al 100%, digamos, se puede incrementar en aquellos casos de causales discriminatorias graves. ¿Podemos dar algún ejemplo de lo que sería una causal discriminatoria, digo, que habitualmente utilizan las empresas? Como para que la gente pueda tomar dimensión. Lo que mayormente sí, hay mucho, puedo hablar un montón de eso. Sí, pero digo, las más comunes al menos. Las más comunes, motivos de salud. Motivos de salud considerados en sentido amplio, que van desde adicciones hasta la toma de licencias de parte de los empleados, que una vez que se reincorporan son despedidos. Básicamente, lo que se me ocurre a mí, lo que más manejo yo a diario, son temas de salud. Son despidos que tienen que ver con problemáticas de salud del trabajador, y que evidentemente solapan, no hoy sé. En día que, bueno, el tema de los trastornos de ansiedad, el tema están a la orden muchísimo del día. Psiquiátrico, sí. Muchísimo trastorno psiquiátrico, que tiene que ver con estrés, ansiedad y demás, bueno, eso enrola un poco con el tema subsiguiente, sí, muchos problemas de enfermedad mental que generan, luego de la toma de licencias normalmente de índole psiquiátrica, por parte del trabajador, generan sus represalias. Entonces, si puede probarse, y acá hay un tema muy importante, en tema de despidos discriminatorios, que un poco modifica todo lo que todo el avance que hubo en este sentido, y es que en materia laboral existía el principio dinámico de la prueba, ¿sí? Es decir, donde a los fines de apreciar el despido discriminatorio se ve mucho en cuestiones de género y demás, se tenían en cuenta ciertas presunciones, cierta flexibilidad en cuanto a la apreciación de la prueba, porque evidentemente nadie discrimina a otro públicamente. Entonces, todas estas cuestiones... Puertas adentro. Es todo puertas adentro, entonces la prueba que normalmente el trabajador puede arrimar es siempre indirecta. Todo esto se había tomado, tenía recepción jurisprudencial a través de la carga dinámica de las pruebas y demás. Esto hoy por hoy queda totalmente anulado y se establece que quien alega debe probarlo, claramente.
lo cual ya, digamos, el trabajador que alega un despido discriminatorio debería acompañar prueba directa al despido discriminatorio. Prueba directa es bastante complicado en el caso de una discriminación, ¿no? Es bastante complicado. Ahora, Karen, esto vamos a aclararlo porque no todo el mundo sabe de cuestiones jurídicas. La ley no es retroactiva, o sea, es de aquí en adelante, sí, ¿no? Sí, no claro, se puede ir hacia atrás. No, o sea, no. ya demandas que ya existían. No, todo lo que ya está encaminado jurídicamente, todo lo que tiene trámite procesal, queda bajo la vigencia de la ley anterior. Eso está más que claro. Y en relación con esto, también había algo que se discutía, era si frente al despido discriminatorio, jurídicamente, digamos, existía la viabilidad de que el trabajador pueda pedir la reinstalación. Entonces, ustedes saben que en el país tenemos diferentes tribunales, entonces todos tenían posturas diferentes. Algunos decía que el despido en este caso era nulo, porque hay una norma que establece esto. Algunos la aplicaban, otros no. Bueno, en fin, toda una cuestión. Ahora esto termina con la discusión y efectivamente el despido en estos casos, más allá de poder pedirse la indemnización agravada, cuando el trabajador logre probar el despido discriminatorio, el despido es eficaz. O sea, hay posibilidad de no, el despido es eficaz jurídicamente y queda vigente, ¿sí? No hay posibilidad de que el trabajador pueda pedir la reinstalación solicitando, digamos, judicialmente la nulidad de la medida, la nulidad del acto volitivo del despido. No existe la posibilidad. Bien. Esos serían como los puntos. Los puntos, sí, bueno, pues del trabajador independiente, que ya lo vimos. En lo que respecta a la cuestión de los empleados públicos, bueno, también un poco que se limita esto de las huelgas. Sí, no, a mí lo que más me preocupa como abogado, lo que resulta preocupante, digamos, como es básicamente, y lo que es más importante, que es el tema del el pase, la posibilidad del pase de disponibilidad de la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública Nacional que gozan de estabilidad. La estabilidad en el empleo de los empleados públicos tiene regambre constitucional directamente, no es que está establecida por una norma interna y demás, tiene regambre de naturaleza constitucional. Ahora bien, parecería ser que si la autoridad competente determina que para aquellos organismos de la administración pública que deban ser, viste que algunos fueron cerrados, o sea, fueron disueltos, o para el caso de que la autoridad competente determine que existe un excedente de planta, ¿sí? Estos trabajadores quedan a disponibilidad durante un año con posibilidad de traslado a diferentes lugares. Se le habilita al Estado Nacional a que firme convenios con diferentes organismos a los fines de recolocar a esos trabajadores. Es decir, una situación de una gran incertidumbre jurídica, los trabajadores de la administración pública que detentan estabilidad en el empleo. Pasado ese año se establece que para el caso de que se dé, de que exista un excedente de trabajadores y demás, todos estos trabajadores en ese sector de la administración o en esa empresa de la administración estatal, digamos, en ese caso se prevé la posibilidad de que pasen a disponibilidad durante 12 meses y que luego de eso, si no firman algún contrato, o sea, si no son reubicados básicamente en otros sectores, a otros sectores, otros lugares de la administración pública, sea provincial, nacional y demás, se extinga el contrato de. Sí, también un poco hay que como mostrar las dos caras, ¿no? Por este lado la incertidumbre, por otro lado que hubo mucho abuso en estos últimos años en cuanto a empleados que ingresaban a la administración pública de manera, o sea, digo, desde el punto de vista según quién estaba de turno, ¿no? No, eso está más que claro. Lo que pasa que, yo hablo como la norma desde lo que debe ser. Sí. Que después existieran usos abusivos, está perfecto. Habría que, y creo que se está haciendo, habría que evidentemente limpiar, pero ya de ahí a sacar una norma en donde todos los trabajadores de la administración pública están a disponibilidad prácticamente para el caso de que la autoridad determine que en este organismo no es que están todos ipso iure por imperio de la ley, pero para el caso de que una norma competente determine que en este área del Estado o en esta empresa del Estado sobran trabajadores o hay que digamos, darle la baja a esa área o lo que sea, y quedarían, digamos, lo cierto es que hoy por hoy existe la posibilidad jurídica, porque lo establece la norma, de que el Estado, en el caso concreto,
haga operativo eso. Entonces, la verdad que es bastante, aparte el manejo, ¿no? ¿Y ya no hay posibilidad de marcha atrás en ese aspecto? No se puede. No, porque eso va a depender de la implementación. La norma está escrita, o sea, punto. A partir de ahí el organismo competente del Estado podrá decir en qué área o podrá no hacer nunca más nada y que la norma quede ahí. Pero lo cierto es que está. Y más allá de estas cuestiones que por ahí, bueno, han sido medias flojas en este sentido, ¿no? Y cuestionables, ¿considerás que esta reforma laboral permitirá cambiar la estructura laboral en nuestro país, que va a fomentar nuevos puestos de trabajo con algunas cuestiones que fueron modificadas, sobre todo en la faz privada? No. No, honestamente creo que no. Creo que, digamos, cualquier persona que tenga una empresa o cualquier persona que maneje empresas o que tenga contacto con las empresas, digamos que la empresa contrate o no contrate personal no tiene que ver con la flexibilidad laboral que exista en relación con eso. Tiene que ver precisamente con cuestiones que tienen relación con el costo laboral y con todo un resto de medidas. Se sabe que las pymes contratan a la mayor cantidad de trabajadores en relación de dependencia. Si no hay un régimen o acciones directas que incrementen el trabajo a través de estas empresas, a través del incremento del consumo y demás, digamos, por más flexibilidad laboral que exista, evidentemente trabajadores no se van a contratar. Hoy casualmente hablaba con un empresario, tiene una pyme, y me decía, yo todo muy lindo con esto, pero la verdad que a mí las ventas me vienen Claro, porque picada. digo, esta ley salió bajo el pretexto de fomentar el empleo en la Argentina. Sí, salió bajo el pretexto También, de ¿no? modernizar. Sí. Yo entiendo que había algunas cosas que está Sí, bien, sí. el tema de las Bueno, multas. algunos puntos que vimos Y están bien. eso está bien, pero digamos, ¿Qué le faltó? luego a la ley, digamos, no le faltó nada. Yo creo que no era necesario. Yo creo que no era necesario tanto, digamos. No era necesario todo el tema del despido discriminatorio. Yo creo que eran normas que eran necesarias. Ustedes vean el tema de, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico, periodo de prueba, porque esto hay que verlo en la práctica para ver qué efecto tiene. Precisamente estoy escribiendo un artículo sobre los efectos reales de la norma en la vida cotidiana, porque si no, queda como que hablamos de periodo de prueba. Ustedes imagínense, la razón legal por la que se establece el periodo de prueba, ¿cuál es? Y ver si el trabajador ¿Sirve o no sirve sirve? o no sirve para ese puesto o esa función. Por eso es corta. O sea, entonces, yo no digo trabajos que sean súper calificados, en donde el periodo de evaluación o donde, digamos, se tarda un tiempo en que el trabajador aprenda y luego la posibilidad de evaluar cuál es la eficacia y cuál es el rendimiento de ese trabajador. Ahora, en empleos no calificados, para nada calificados, ¿sí? ¿A vos te parece razonable un periodo de prueba de un año? Yo No. tengo que tener un año a alguien para saber si sirve o si no sirve. si sirve o si no sirve en empleos no calificados. No. Entonces, ¿qué es eso? O sea, eso tiene otra finalidad, Seguro. no la de evaluar la capacidad del trabajador. Entonces, hablemos claro. Como esto, te puedo decir muchas de estas normas, que si te las pongo en un ejemplo práctico y te lo hago razonar, vos decís, la verdad que no es necesario. Bueno, pero las vamos a empezar a desmenuzar en programas sucesivos. La vamos a tener a Karen una vez por mes acá hablando de estas cuestiones. Que Bueno, gracias por convocarme. Son muy necesarias, ¿no? Porque está bueno, el derecho no tiene sentido si es solo teoría, está bueno que la gente vea su aplicación también. Y un poco Exacto. nuestra función es hacerlo lo más claro posible para que se entienda. Y que el empleado y el empleador, porque hablamos de las dos partes, puedan utilizar el derecho a su servicio, porque me parece que en definitiva es eso, ¿no? Totalmente. Al servicio de la gente debería estar la ley. Sí, claro. No sé si querés agregar algo más. No, por el momento ya seguiremos más adelante, digamos, explayándonos un poquito Pero más. bueno, esta era la introducción, hicimos como todo así juntito. Le vamos a pedir a la producción si puede poner la plaquita por si desean hacerte una consulta. Allí están tus vías de contacto. Ahí está el teléfono, la dirección. Bueno, y recordar que Karen es especialista en todo lo que es derecho laboral y diplomada en derecho de las relaciones de trabajo, y por eso hoy la hemos convocado y la vamos a tener todos los meses acá en Conexión Erika Benítez.